En el estudio de hoy abordaremos una de las verdades más profundas y desafiantes, y es que podemos ver que todos los seres humanos, sin excepción alguna, nos vemos tentados por el pecado. Todo esto debido a nuestra naturaleza humana y pecaminosa que siempre tiende a inclinarse hacia el pecado. El problema es que hay creyentes que al verse confrontados con la posibilidad de volver a incurrir en este tipo de comportamientos dañinos, se dejan arrastrar fácilmente, terminando de esta manera sumidos completamente en la derrota. Entonces, es aquí donde empezamos a preguntarnos, ¿siempre tiene que ser así? Por supuesto que no, ya que nuestro Señor Jesucristo nos dio las armas para poder vencer, proveyéndonos de esta manera la salida. Por tanto, sí es posible dejar de lado todas aquellas tentaciones que nos llevan hacia el pecado. Entonces, podemos decir que libramos una batalla constante entre el deseo de ser fieles a Dios y la inclinación a pecar. La palabra de Dios nos advierte sobre todo esto en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25. Entonces, ahora veremos a detalle lo que nos habla el apóstol Pablo a través de este pasaje. Primero, el propósito de la palabra de Dios es confrontarnos con nuestra naturaleza humana y pecaminosa. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Nos dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Primero, como podemos observar, tanto en la ley como en la gracia, es necesario hacer un alto en nuestra vida y de esta manera analizarnos a nosotros mismos en qué estamos fallando. Podemos ver que el apóstol Pablo usó su propia experiencia para poder ilustrarnos sobre la situación general por la cual atraviesan todas las personas, incluyendo a los creyentes. Igualmente, podemos ver también que la ley de Dios logra que el ser humano se dé cuenta por sí mismo que es pecador y que por tanto se encuentra condenado a muerte. Y es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de la muerte eterna. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18, nos dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segundo, debemos tener presente que no basta solo con reconocer que estamos fallando o pecando, sino que es necesario también disponernos a cambiar. Por tanto, a lo largo de nuestra vida cristiana debemos tener en cuenta que siempre vamos a mantener una lucha continua contra el pecado. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Segundo, es imposible vivir la palabra de Dios en nuestras fuerzas. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 10 al 13. Nos dice la palabra del Señor, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, siendo que el pecado para mostrarse pecado
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por tanto, debemos tener presente que la tendencia de todo ser humano siempre será el pecado, y esto es por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Asimismo, lo podemos ver también a través de la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3. En esta parte veremos que Eva se encontró con el mismo Satanás, la serpiente, en el huerto del Edén. De igual modo, veremos también que Eva dio rienda suelta para que la serpiente la tentara, logrando de esta manera que tanto Adán como Eva apartaran su vista de la libertad que Dios les dio, cayendo así en la tentación. Es allí, desde ese preciso momento, que toda la humanidad es rebelde, y esto es precisamente por el pecado original. Esta es la razón por la cual el pecado atrae al ser humano, y esto es debido a que va totalmente en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios es muy clara al decirlo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es por ello que debemos tener presente que en nuestras fuerzas el pecado siempre tomará ventaja. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34 nos dice la palabra del Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el libro de Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 2 nos dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, nosotros, como verdaderos cristianos, hijos de Dios, tenemos que entender que toda nuestra vida depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que separados de Él, nuestras vidas no tendrían ningún sentido. Estaríamos completamente perdidos, tal como nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio de su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tercero, en nuestro mundo interior se libra una lucha constante entre el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios y a la inclinación por el pecado. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 15, nos dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como podemos ver, aquí el apóstol Pablo declara que él, como ser humano con naturaleza pecaminosa, es una persona carnal, siendo de esta manera una criatura de la carne, vendido y cautivo al pecado. Eso lo podemos ver a través del versículo 14, cuando la palabra de Dios nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, es por ello que a través de su vida se ha desarrollado un conflicto entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo existe un camino hacia la victoria. Nuestro Señor Jesucristo nos libera para que podamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Por tanto, podemos ver entonces que el problema no está en la palabra, sino en nosotros mismos, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De igual manera, nosotros como verdaderos creyentes, pero al mismo tiempo como seres humanos y con nuestra naturaleza pecaminosa, luchamos contra la naturaleza humana, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por tanto, debemos cambiar nuestros esquemas de vida, los cuales han sido marcados
por el pecado. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, nos dice la palabra del Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por esta razón que probablemente enfrentemos dificultades en el proceso de nuestro cambio. Por tanto, debemos permanecer siempre en nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y vestidos de toda la armadura de Dios para hacer frente contra las acechanzas del diablo. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, es aquí donde veremos un cuarto punto, y es que Dios reconoce las luchas que nosotros libramos con respecto a nuestra inclinación hacia el pecado. La palabra de Dios es clara al decirlo en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 21. Nos dice la palabra del Señor: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por tanto, debemos tener presente que Dios valora nuestro deseo de caminar conforme a su voluntad. Asimismo, también debemos entender que nuestra lucha contra el pecado proseguirá mientras no dependamos completamente de Dios. Y esto lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 22 al 24. Nos dice la palabra del Señor: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, debemos tener nuestra fe bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo, teniendo presente siempre que Dios desea ayudarnos a vencer en nuestra lucha contra el pecado y los poderes demoníacos. La palabra de Dios es clara al decirlo en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6. Nos dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, es aquí donde veremos el quinto punto, y es que podemos decir que gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es que podemos vencer el pecado. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 25 nos dice la palabra del Señor: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice la palabra del Señor: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es aquí donde nos preguntamos: ¿quién podría ser capaz de rescatar al creyente que clama por liberación? La respuesta es muy simple: gracias a Dios hay liberación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, solo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado el poder para vivir en la libertad del Espíritu. Ahora, a continuación, veamos la segunda parte de este tema, y es que debemos vivir el proceso de vencer la tentación y el pecado. Primero, el proceso de cambio y crecimiento se vive paso a paso,
como lo hizo el apóstol Pablo, y eso lo podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Asimismo, es necesario también que como cristianos perseveremos en el proceso de cambio y crecimiento, tal como nos dice el apóstol Pablo en su carta en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: sino que prosigo. De igual manera, toda nuestra esperanza para vencer la tentación y el pecado debe estar puesto en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es por ello por lo que nosotros como verdaderos cristianos debemos de despojarnos de toda carga, la cual trae consigo el pecado, tal como nos dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 12, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Segundo, en el proceso de cambio debemos despojarnos de toda carga, tal como nos dice Dios por medio de su palabra a través del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el versículo 13 que leímos anteriormente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, nosotros como verdaderos cristianos debemos despojarnos de toda carga que llevamos con nosotros por el pecado, y es por ello por lo que debemos dejar atrás todo pasado que nos ate. Segundo, no permitir en nuestras vidas el desánimo por derrotas que podamos afrontar. Y tercero, debemos seguir adelante cada día de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, es necesario que prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, nuestra meta como verdaderos cristianos es el llamado celestial de Jesucristo. Entonces, el premio se explica como el llamado del cielo. Veamos a continuación lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todo esto podemos resumirlo con semejanza hacia nuestro Señor Jesucristo aquí y ahora. Por tanto, el tiempo en el que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia será el momento en que podamos recibir el maravilloso premio, el cual ha sido llegar hacia una meta inalcanzable en la vida terrenal. Entonces, es aquí ahora que veremos a continuación la tercera y última parte de este mensaje, y es que si dependemos de Dios, venceremos toda tentación y el pecado. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, primero debemos tener presente que solo con el poder de Dios es posible vencer la tentación y el pecado. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo, solo la perseverancia en Cristo nos asegura la victoria. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tercero, permaneciendo junto a nuestro Señor Jesucristo, no solamente venceremos la tentación y el pecado, sino que produciremos frutos.
Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 nos dice la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, como conclusión, debemos estar siempre seguros de que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y asimismo, debemos tener en cuenta que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros, como sus hijos, podamos vencer las tentaciones y el pecado. Por tanto, ¿cómo podemos obtener la victoria? Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos concede el poder y la fortaleza para poder vencer cualquier tipo de tentación y asimismo nos da el poder para vencer el pecado. Por tanto, nosotros como verdaderos cristianos podemos vencer por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu que vive en nuestras vidas. Finalmente, veamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11. Nos dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, como nos dice Dios por medio de su palabra, es tiempo de que nos mantengamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo y vestidos con toda la armadura de Dios, para que podamos hacer frente contra las acechanzas del diablo y de esta manera nos mantengamos siempre preparados para la batalla. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también le pedimos, oh Señor, que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.